SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y lo primero a esta hora es marcharnos a Castellón, en el límite de esa provincia con Teruel. Hay ya más de 800 hectáreas arrasadas por un incendio que no ha hecho más que empeorar hasta ahora mismo. Y así sigue. Hay alrededor de 1000 personas desalojadas. Y allí en el puesto de mando en Barracas está Laura Abad. Laura, adelante. En el puesto de mandos avanzado aquí en Barracas ha empezado una reunión de coordinación a las 8, está prevista, y también el Centro de Emergencias de Aragón está reunido en Zaragoza valorando la situación ahora mismo del incendio. Una situación que nos lleva con la última hora en cuanto a desalojos al municipio turolense de Olve, cuyos habitantes han sido desalojados y realojados en la venta al aire. Y también el municipio de San Agustín está habilitando naves y viviendas particulares para los servicios de emergencia para que pasen la noche. ¿Cómo va a evolucionar el viento en las próximas horas? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Justo ahora se está produciendo un cambio. Las últimas horas ha soplado con un poco de intensidad el viento del suroeste. En breve dejará de soplar y la próxima noche en general no se va a notar demasiado. La situación se puede complicar a partir de mañana, justo cuando salga el sol, y sobre todo a medida que avance la tarde, porque se va a reforzar el viento, rachas de 30-40 km por hora en dirección completamente opuesta a la de hoy. Es decir, que si el incendio sigue, se extendería no hacia el norte, no hacia Aragón, sino que volvería hacia la provincia de Castellón. Hay media hora 25 deportes. Esta tarde se ha anunciado que las mujeres trans no van a poder competir en la categoría femenina de las competiciones de atletismo, salvo aquellas que hayan hecho la transición de sexo antes de la pubertad. O sea, que las que hayan pasado la pubertad masculina no podrán competir. Lo ha decidido la Federación Internacional de Atletismo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del organismo, Sebastián Coe, ha dicho que la decisión se toma para proteger la categoría femenina porque el desarrollo de un hombre en la pubertad le hace tomar ventaja física en relación a las mujeres. Así que ningún atleta transgénero que haya pasado la pubertad masculina podrá participar en competiciones femeninas. Y la otra noticia del día, la UEFA ha anunciado que inicia una investigación sobre la actuación del Barça en el caso Negreira por si hubiera vulnerado el código ético del organismo. Si fuera así, la UEFA abriría un expediente sancionador que podría excluir al Barça de las competiciones de UEFA. Así empieza Hora 25, con las novedades graves que estamos contando hoy en las cadenas SER de cómo el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy permitió que un alto mando policial espiara a por lo menos 2 periodistas sin supervisión judicial. Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, consintió que el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, rastreara los teléfonos de esos 2 periodistas para saber de dónde venía la filtración de determinadas informaciones. Rastrear teléfonos de periodistas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. No hay más que mirar las llamadas. Le miro esos días. La clave es el periodista. El lunes sabré el número que se lo envía a su WhatsApp. Son algunos de los mensajes que apuntan a que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, permitió en 2015 que Enrique García Castaño, el número 2 de uno de los estamentos más importantes de la Policía Nacional, la Comisaría General de Información, investigase, interviniese los teléfonos móviles de al menos 2 periodistas en busca de filtraciones. Así figura en los chats de WhatsApp de Martínez incorporados al caso Kitchen hace ya 3 años y que hasta el momento no los investiga la justicia. La SER se ha puesto en contacto con Francisco Martínez y le ha mostrado esos WhatsApp, objeto de controversia. Alega que no recuerda esas conversaciones, amparándose en que han pasado varios años, pero niega que incurriera en ilegalidad alguna o practicase tales seguimientos. Gracias, Miguel Ángel. Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial se van a reunir mañana para debatir una posible dimisión en bloque y forzar la renovación del Consejo, que está funcionando con un mandato caducado desde hace 4 años. Si los progresistas dimitieran, el Consejo se quedaría sin quórum para convocar los plenos, no podría operar. De todas maneras, eso todavía no pasa de ser una opción, algo a debatir mañana, no algo decidido ni mucho menos. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. El vocal progresista Álvaro Cuesta ha abierto el debate de una posible dimisión en bloque que impida el funcionamiento del Consejo. Cuesta ha convocado a su grupo a esa reunión mañana para abordar la posibilidad que otros vocales de su grupo aseguran a la SER que no comparten. De hecho, no acudirán a ese encuentro. Creo que ya hemos cumplido y que tras las dimisiones de Carlos Lesmes y Concha, nuestra permanencia queda en evidencia.
transparencia, ha escrito este vocal en un mensaje de WhatsApp a sus compañeros. Álvaro Cuesta recuerda que con que 8 vocales dimitan, el sector progresista más el vocal del PNV, ya no habría quórum para que la institución pudiera seguir funcionando. La vocal Clara Martínez de Careaga ha apoyado la reunión para abrir el debate porque, escribe, la situación es crítica. Fuentes del Consejo rebajan las intenciones de Cuesta, que en la reunión de la permanente de esta mañana ha sido muy crítico cuando se ha tratado la dimisión de Concha Sáez. A mí no me va a dar lecciones de ética nadie, ha dicho el vocal, que más tiempo lleva en el órgano rector del Consejo y por tanto con el sueldo de vocal de la comisión permanente. Estas fuentes recuerdan que hace medio año Cuesta defendía lo contrario, la continuidad de los vocales por responsabilidad. Gracias, Pedro. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está investigando si alguna de las grandes cadenas de supermercados está aprovechando su posición, su dominio sobre el resto en algunos territorios para no repercutir la rebaja del IVA en los precios de los alimentos. Aplicarla, obviamente, porque aplicarla la tienen que aplicar, pero subir el precio al mismo tiempo de tal manera que el consumidor no lo note. La propia vicepresidenta Nadia Calviño, a la que en su día escuchamos diciendo aquello de que ella sí notaba la rebaja del IVA cuando iba a hacer la compra, la propia Calviño ha dicho hoy que hay que seguir muy de cerca los márgenes de estas empresas. Paula Anzola. Buenas tardes. Sí, con la inflación de los alimentos más que duplicando la tasa general, hoy la vicepresidenta volvía a pedir el esfuerzo al sector de la distribución. Tenemos que reforzar el seguimiento que estamos haciendo. Es el momento de todos remar en la misma dirección y que también las empresas contribuyan a contener el precio de los alimentos y ayudar. Lo ha señalado Calviño el día en el que el regulador de la competencia, la CNMC, ha confirmado que está vigilante. Todavía sin conclusiones, Competencia está estudiando posibles acuerdos entre empresas de la distribución o posiciones de dominio que hayan permitido al sector jugar con los precios. Lo decía Cani Fernández, su presidente. Sí que vamos a estar verificando si se han producido acuerdos colusorios o si en algún entorno hay alguna empresa que tenga una posición de dominio tan clara que puede permitirse el lujo de no rebajar esa rebaja del IVA. También sobre el precio de los alimentos, por cierto, el ministro Planas ha anunciado una nueva reunión del Observatorio de la Cadena, todavía eso sí, sin fecha. Los precios no bajan y lo que cada vez se pone más complicado es pedir un crédito, una hipoteca. Lo dicen los bancos, los datos del Banco de España. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Por poner solo un ejemplo, ahora mismo para conseguir una de cada 3 hipotecas del mercado, los bancos te piden tener hasta el 30%, que tú aportes el 30%. Ellos te prestan el 70%, pero tú aportas el 30%. Claro, hasta ahora esto era prácticamente por norma general, ellos te dejaban el 80%, tú aportabas el 20%. Ahora hay que aportar hasta el 30%. Cada vez más duros, efectivamente. Los bancos están imponiendo las condiciones más estrictas a sus clientes desde el año 2011. Esto es lo que dicen los datos del Banco de España y del Banco Central Europeo, la encuesta de crédito bancario. Los márgenes de los bancos, ese famoso diferencial que aplican a las hipotecas, está subiendo y está subiendo especialmente en España. Las hipotecas que se deniegan han aumentado un 25% y como consecuencia de todo esto está habiendo un cierto efecto desánimo. El crédito hipotecario, el que se concede, es el mínimo desde el año 2013. Así que quienes quieren un crédito se están encontrando a bancos cada vez más duros. Esto quienes los quieren, los créditos. Quienes los tienen, hoy se están despertando del sueño de la bajada del Euribor. Durante 2 semanas hemos tenido un espejismo. El Euribor bajaba según iban cayendo bancos. Cayó Silicon Valley Bank y el Euribor estaba en un 4. Ha llegado, cuando caía Credit Suisse, al 3,2. En 15 días se ha desplomado. El espejismo era, van a bajar las hipotecas. Hasta hoy. Hoy el Euribor ha dado un petardazo hasta el 3,6%, así que quienes quieren una hipoteca, bancos cada vez más estrictos. Quienes tienen una hipoteca, hipotecas cada vez más caras. Ruiz, buenas tardes. Hasta ahora. Hora 25. Aymar Bretos. A la banca, a la crisis bancaria que ha provocado la quiebra del Silicon Valley Bank, van a dedicar parte de la agenda a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que están reunidos en Bruselas. También van a ratificar el acuerdo para la compra conjunta de armamento para seguir ayudando a Ucrania. Y desde allí, al llegar, el presidente Pedro Sánchez ha explicado los objetivos de su viaje a Pekín la semana que viene, invitado por el presidente chino Xi Jinping. Trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue, y en segundo lugar
que lo más importante, lo fundamental es preservar un orden internacional basado en reglas, y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares, que es el respeto a la integridad territorial, en este caso de Ucrania, que está siendo violentada por el presidente Putin. El presidente Sánchez ha confirmado además que la semana que viene España va a recibir el tercer desembolso de los fondos europeos. Es un tercer pago que tenía, entre otras condiciones, la reforma de las pensiones que el gobierno ha pactado con Bruselas. Y aprovechando Sánchez que Feijóo también estaba allí en Bruselas, hoy ha participado en la reunión del Partido Popular Europeo, ha aprovechado Sánchez para pedirle al PP que apoye esta reforma que la semana que viene se vota en el Congreso, la reforma de las pensiones. Pero Feijóo mantiene su estrategia de cargar contra la gestión del Gobierno de España, incluso en sus comparecencias en la capital comunitaria. Mariela Rubio. Feijóo cargaba duramente contra la ejecución de los fondos europeos en España. Somos una economía farolillo rojo. Me parece bien que se ayude, por tanto, a España con fondos europeos. Y como todo el mundo sabe, pues los fondos europeos en España no se están gestionando con eficacia y no están llegando a la economía productiva. Y sobre la reforma de pensiones aseguraba que España aplaza un debate que Francia ya ha abordado y que a pesar de la conflictividad social, Macron acierta y Sánchez se equivoca. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible. Añadía Feijóo que las divisiones en el seno del Ejecutivo pueden pasar factura a la presidencia europea de turno, sobre todo en lo relativo a la Alianza Atlántica y por ende a Ucrania. Respuesta del ministro José Luis Escrivá, también desde Bruselas. Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Se refiere a Feijóo. Las pensiones, la reforma que hizo unilateralmente Macron del sistema de las pensiones mantiene al país, a Francia, en la calle. Siguen los enfrentamientos a esta hora entre manifestantes y policías en la 9ª jornada de huelga convocada contra el aumento de la edad de jubilación. El Ministerio del Interior reconoce a esta hora que nunca antes, desde que empezó esta crisis, se habían registrado manifestaciones tan numerosas como las de hoy en París. Y cada vez hay más problemas en las gasolineras por los paros en las refinerías. En el 15% de las gasolineras de Francia es a esta hora imposible llenar el depósito porque están secas. Corresponsal Vicens Batalla. Buenas tardes. Como cabía esperar, las manifestaciones no solo han vuelto a aumentar en número de personas, sino que se han radicalizado en la línea de las concentraciones espontáneas desde el jueves pasado, cuando el gobierno optó por el decreto ley. En París, el Ministerio del Interior ha contabilizado 119.000 personas, un récord desde el inicio de las movilizaciones en enero. En toda Francia se ha vuelto a superar el 1.000.000 de manifestantes por cuarta vez, con 1.090.000, y todo ello también con más grupos antisistema y más disturbios. En Lyon, donde hemos estado, Interior ha contado 22.000 personas y al final ha habido 9 manifestantes y una cincuentena de policías heridos en la plaza central de Bellecour, también según Interior. En París, durante todo el recorrido, 1 millar de jóvenes por delante de la comitiva sindical ha estado lanzando proyectiles contra la policía y ha atacado supermercados y McDonald's e incendiado kioscos. Y los enfrentamientos continúan en estos momentos en torno a la Plaza de la Ópera, término final de la marcha. Un ambiente de insurgencia con piquetes en las entradas de autopistas, vías de tren y puertos, y que mantiene huelgas indefinidas en sectores como las refinerías, que ya provoca que un 15% de gasolineras no tengan ningún tipo de carburante, con una situación especialmente preocupante en Marsella, Nantes y Rennes. Esta es la respuesta sindical a las declaraciones ayer de Macron en la televisión, con la convocatoria ahora mismo de nuevas movilizaciones durante el fin de semana y el martes que viene. Esta es la situación en Francia, donde Feijóo cree que se está haciendo lo contrario que en España en materia de pensiones, pero que es aquí donde se equivoca el gobierno. Más allá de estas críticas al Ejecutivo en escenario europeo, el líder de la oposición, Feijóo, ha roto su silencio y sobre la moción de censura de Vox. Una pérdida de tiempo, un esperpento, ha dicho, pero en el que el PP se abstuvo. Está el PP intentando escenificar su distanciamiento respecto a Vox a 2 meses de las autonómicas y municipales. De hecho, minutos antes de que Feijóo compareciera ante los medios allí en Bruselas para cargar proactivamente contra Vox, en Madrid la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso le ha dicho también a Vox que a partir de aquí cada uno por su lado. Esto se lo dice Ayuso a Vox hoy, en el último día de pleno en el Parlamento Regional y a 2 meses de las elecciones. Muchas gracias, señora Monasterio. Mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política, pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta.
Esta es la respuesta de Ayuso a la decisión de Vox de tomar una bonificación fiscal que el Ejecutivo madrileño quería impulsar para patrimonios extranjeros. Y hoy en Madrid ha testificado por primera vez ante la justicia 2 de los responsables de los protocolos de la Comunidad de Madrid durante el COVID, que evitaron que se derivaran a los hospitales a miles de mayores de las residencias de ancianos. Murieron más de 7.000. Disculpen, muchísimas gracias. Esta es mi madre, esta es mi madre. La matasteis vosotros. Así han recibido las familias a Carlos Moore, el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, el alto cargo de Ayuso que firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza. Radio Madrid, Elena Jiménez. Carlos Moore, tras declarar ante el juez, se ha ido por una puerta trasera para evitar a la prensa y a las familias. Así que ha sido el abogado de María de Residencias el que ha contado que quien puso la firma a esos protocolos ha dicho que el consejero de Sanidad estaba al tanto y dio la instrucción de mandarlos a los hospitales, y que los firmó porque, aunque no estaba de acuerdo con los criterios en función del nivel cognitivo o físico, se hizo para ayudar a los geriatras en los hospitales. En la Ventana de Madrid acabamos de tener al exconsejero Alberto Reyero. Cree que este paso judicial es necesario para que un juez dicte sentencia y realmente nos diga si esos criterios son adecuados para saber si ocurriera otra epidemia, si se iban a aplicar unos protocolos similares, que no debería ser así, pero si realmente no nos pronunciamos sobre esos protocolos desde un punto de vista legal, sobre las personas que tienen la competencia, pues seguiremos con la duda. Las familias piensan que hoy el juez ha mostrado interés por seguir investigando. En Andalucía, la empresa que se llevó 2 adjudicaciones a dedo de contratos de emergencia de la Consejería de Fomento no tenía ni experiencia ni plantilla. Ningún trabajador, sin experiencia en el sector. Y le dieron 2 adjudicaciones de emergencia para reparar carreteras por 4 millones de euros. Una empresa que no tenía tampoco oficinas, lo que sí tenía era deuda y un riesgo de morosidad muy alto cuando consiguió su primera adjudicación. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. 4 detenidos por un supuesto caso de maternidad subrogada. El jueves pasado una mujer acudió al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esta no es la información que queríamos escuchar. Este es el tema del día en TikTok. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. Es el jefe de TikTok, el consejero delegado de la red social, que lleva 5 horas compareciendo ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para defender esto que escuchábamos, que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de los 150 millones de estadounidenses que usan TikTok, que la aplicación es segura. Es un tema que ha puesto de acuerdo a demócratas y republicanos allí en Estados Unidos que estudian la posibilidad de prohibir TikTok en el país. Y sus congresistas están acribillando a preguntas al responsable de la red social, ya no solo por si es un peligro para la seguridad nacional, que es fundamental del debate, hasta qué punto el gobierno chino está detrás de todo esto, también por si la red es un peligro para los usuarios más jóvenes. Corresponsal Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, en estos momentos continúa el interrogatorio, más de 5 horas al presidente de TikTok, Shou Zi-Chew, con una principal preocupación, el poder que pueda tener el gobierno chino para espiar o para influir a través de la aplicación. Y estamos escuchando muchas preguntas sobre cómo proteger los datos de los usuarios, cómo regular los algoritmos. Y lo cierto es que los congresistas han venido aquí muy preparados a esta sesión, con preguntas técnicas, vídeos concretos. Han atacado a la plataforma, por ejemplo, por eliminar vídeos que denuncian el genocidio contra los uigures o con referencias a la masacre en Tiananmen. Otra cuestión que ha dominado la sesión ha sido la seguridad. Eso le ha preguntado un congresista republicano por Florida. Your technology is literally leading to death. Mr. Chu, Su tecnología nos conduce literalmente a la muerte, ¿sí o no? Una pregunta que ha hecho después de presentar el caso de un joven que murió haciendo un reto viral en TikTok y cuyos padres, por cierto, han estado presentes en la sala. Y no ha sido el único en sumarse a este ataque. Lo escuchamos. They have these kind of challenges in China. Congressman, I'm really glad you asked this question. Do they, yes or no? I'm not sure, because... ¿Tiene ese tipo de retos en China, sí o no? No estoy seguro, responde el presidente. Las respuestas del CEO de TikTok han sido bastante ambiguas, alegando, por ejemplo, que cuestiones como la salud mental, los challenges o la adicción a la plataforma son problemas que van más allá de TikTok, y tampoco convence por ahora su propuesta llamada Proyecto Texas y que consiste en procesar los datos de la aplicación en servidores de Estados Unidos. Sara, gracias.
Un abrazo. Es una cuestión que no preocupa solo allí en Estados Unidos. Hoy mismo el Parlamento británico y el escocés han decidido prohibir que en los móviles corporativos se descargue TikTok, se use esa aplicación por temor a que los datos acaben en manos del gobierno de Pekín. Nieves Goicoechea. La Comisión Europea fue la última en prohibir TikTok a sus funcionarios porque, según su portavoz Sonia Gospodinova, hay que proteger la seguridad y hacer frente a las amenazas y ciberataques contra la Comisión. Un mes antes, la Casa Blanca vetó la plataforma a sus empleados públicos porque no se fiaba del uso que podían hacer de los datos personales. Este recelo viene tras conocerse que la aplicación espió a varios periodistas de la revista Forbes que estaban investigando precisamente la filial americana de TikTok. ByteDance, la matriz china de TikTok, reconoció entonces este espionaje y admitió que sus funcionarios podían acceder a vídeos de usuarios estadounidenses. Canadá e India han cerrado también esta aplicación en teléfonos oficiales y frente a este cerco, TikTok se ha defendido diciendo que no hay pruebas contra ellos y que la decisión es equivocada y basada en conceptos básicos erróneos. Puestos a descubrir, lo que pueden descubrir es el podcast de GastroSer, el podcast de Carlos Cano, que cuenta en esta edición algunas historias realmente curiosas, como la de Aventín, una pequeña tienda de embutidos de Graus en Huesca, que se ha hecho mundialmente famosa por ser la preferida de Georgina, influencer y protagonista de la serie de Netflix que lleva su nombre. Minerva Marcos. Suena el teléfono en la tienda de embutidos Aventín, situada en Graus, Huesca. Recibimos una llamada telefónica de uno de los productores de Netflix, pues contándonos que Georgina iba a hacer un documental sobre su vida. Georgina Rodríguez, influencer, modelo y también pareja de Cristiano Ronaldo, quería grabar en su tienda, como cuenta Judith, gerente de Aventín. Mira, ahí está la carnicería. La influencer vivió en este pequeño municipio cuando tenía 18 años y habitualmente compraba en Aventín. Mi carnicería Eder. Por eso tiene claro cuál es su favorito. ¿La secayona cuál es? El blanco me gustaba. Tiene el blanco. Qué bueno. Georgina es fan de la secayona de Graus, de la secayona de Aventín, y lo es a día de hoy porque sigue comprando en nuestra tienda online. El teléfono de Aventín, cuando se estrenó el reality en 2022, echaba humo y eso se nota todavía en las ventas. La secayona desde ese momento ha aumentado mucho las ventas que tenemos actualmente. En la nueva temporada de Soy Georgina, que está a punto de estrenarse, ventilado el plato de lomo sola. También tienen gran protagonismo los ibéricos, que sigue comprando en Aventín. Y es que si algo tiene claro Georgina es que con los embutidos no se juega. Mira, yo comparto bolsos, joyas, tal. No me hagáis compartir el chorizo, por favor. La mirada de Vidal Folk. El gobierno del PP de Mariano Rajoy espiaba a los periodistas. Feo, muy feo, extraordinariamente feo. No porque los periodistas tengamos derecho a una superprotección por encima del resto de los ciudadanos, sino porque cuando se violan los derechos de los periodistas es que todos los derechos de todos los vecinos importan un pimiento y pueden pisotearse impunemente. La revelación de la cadena SER sobre esto es impresionante. Es impresionante porque quienes todos los días acusan al gobierno de erosionar la seguridad jurídica son los mismos que se dedican a las escuchas ilegales. Es impresionante porque quienes como Isabel Díaz Ayuso proclaman cada día el imperio de la libertad no denuncian a quienes de sus propias filas la revientan. ¿Será que la libertad de los periodistas es una libertad vigilada, como lo era bajo la dictadura franquista? Es impresionante porque todo se junta. Los falangistas de Vox decían en la moción de censura que los editoriales de los periódicos los dictaba el gobierno, y ahora resulta que las derechas, cuando están en el gobierno, se dedican a espiar a quienes los escriben, y encima se quejan de la falta de seguridad jurídica en España. Esta gente no es que critique la libertad ajena, es que la odia. Pobrecitos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.